need you. I really need your love right now. I'm fading fast, not gonna last. I'm really stupid, I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more, just a little, just a little? Overcomplicate, but it's simple, but it's simple, but it's simple. When you love me more, just a little. So tell me now, when every star falls from the sky and every last heart in the world. Recomiendo, estamos aquí de Sociedad de Bioquímicos en la ciudad de Santa Fe, en la capital de la provincia, en este caso acompañado por uno de sus integrantes de la comisión directiva, con el amigo, con Cristian. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, no sé si la idea de este programa, bueno, como surgió al principio de año con Maxi, es poder dar a conocer el rol del bioquímico y bueno, nosotros como sociedad de bioquímicos que nuclea a todos los bioquímicos de la ciudad de Santa Fe y de parte del departamento, es un poco transmitirle a todo el público que conozcan, digamos, cómo funciona el trabajo bioquímico para adentro y para afuera y bueno, brindarles un poco las herramientas necesarias a la hora de poder atenderse de manera ambulatoria dentro de lo que es nuestra profesión. Exactamente, y más que nada cuál es el rol de acá de Sociedad de Bioquímicos, ¿no? Exactamente, como la institución madre que tenemos para poder dentro de ella, digamos, defender nuestros derechos y poder también trabajar para que la sociedad, como decía, pueda conocer nuestro rol dentro de la salud y bueno, un poco la idea surgió así para que cada uno pueda conocer más allá de lo que son las prácticas de rutina, los distintos análisis que se realizan y bueno, a lo largo de este ciclo hemos podido presentar alguna que otra nuevo analito, como nosotros le decimos, o algunas nuevas técnicas para que la gente pueda ampliar un poco su panorama a la hora de buscar su patología o no, de conocer, mejor dicho, su estado de salud, como siempre decimos. Hablando de lo que tienen que ver, integrantes, acá acompañándonos con Florencia Pérez también. Digo, Flor, un tema muy importante, del cual cuando vos me comentabas antes de arrancar la nota, como es el virus del papiloma humano, ¿puede ser? Y que me gustaría que le cuentes a la gente qué es, cómo surge, cómo por ahí detectarlo, cosas que tal vez aquel que está sentado del otro lado de la casa viendo la nota o en el celular o en un televisor o en una computadora, no se da cuenta y está bueno, digo, saber de antemano. Muchas veces es mejor prevenir que curar, ¿no? Sí, hay que saber que existe, que se puede prevenir, que se puede diagnosticar. Entonces vamos a hablar de la importancia en realidad del diagnóstico y el rol que tiene el laboratorio, pero antes de eso es importante también hacer hincapié en lo que es el virus en sí. Como dijiste, papiloma humano es un grupo de 200 virus más o menos, de los cuales un porcentaje son de transmisión sexual. Y dentro de ese porcentaje, a su vez, hay dos grandes grupos que son muy importantes para el diagnóstico, que son los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Se clasifican los HPV bajo riesgo porque son los virus que por sí solos no son capaces de generar una enfermedad. El cuerpo, el ser humano solo lo limita y pasa desapercibido, es un virus, una infección silenciosa y que casi el 80% de la población en algún momento de su vida está en contacto. Y que no se da cuenta. En cambio está el otro grupo de HPV de alto riesgo, que son 14 virus, dentro de los cuales los más importantes son el HPV 16 y 18, que sí son los que son capaces de evolucionar y dar algún tipo de patología. Lo más común es el cáncer de cuello de útero. Entonces puede dar otros tipos de cáncer, pero son muy poco frecuentes, como cáncer de pene, de garganta, de ano, pero el más frecuente es el de cuello uterino. ¿Que eso se produce en las mujeres? En las mujeres. Para que se produzca, lo importante no es que la infección evoluciona siempre a un cáncer de cuello de útero, sino que tiene que existir una infección persistente en el tiempo, puede llevar de 10 a 20 años, y recién ahí empieza a haber lesiones precancerosas hasta un cáncer invasivo. Por eso es importante la prevención y el diagnóstico, para poder tomar una medida a tiempo. Y si hablamos, Pepi, de esas prevenciones, ¿qué serían? ¿Qué se le recomienda a la gente? Como prevención primaria, hoy en día está la vacuna de HPV, que es para niñas y niños de ambos sexos, entre 8 y 13 años. Y como prevención secundaria o tamizaje, lo que se recomienda es
a las mujeres mayores de 30 años realizarse la detección de HPV para poder así dividir la población en dos, en las personas que da HPV no detectable y las que da detectable. En ese caso, una persona que HPV es no detectable puede espaciar sus controles y poder realizarse un estudio de HPV a los 5 años, por ejemplo, 4 o 5 años, mientras que si te da un HPV detectable pero no hay ningún tipo de lesión, hay que ser más estrictos en los controles y pueden ser semestrales o anuales para poder estar, como no tiene cura, detectarlo. No solamente lo que nos hace es seguir una conducta más estricta de control. Entonces, frente a una lesión, tratar la lesión. Y si lo detectamos a tiempo, ¿es mejor? Sí, porque seguimos la evolución del virus. Si este virus genera la infección persistente, podemos encontrar una lesión en un PAP, por ejemplo, y enseguida tratar a la lesión. No se trata el virus, sino que lo que se tratan son las manifestaciones que genera. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué recomendaciones les das a aquellas personas? ¿O cómo saber que tienen el virus o que pueden ser posibles personas que tengan ese virus? Que el 80% de la población, como dije, en algún momento de su vida, una vez que inicia su actividad sexual, va a estar en contacto con un virus que se transmite muy fácilmente y es muy común entre todos. Que no tiene que ver ni con el preservativo. Claro, no, eso iba a decir, que el preservativo, por más que hay que usarlo por todas las otras enfermedades de transmisión sexual, para el HPV no elimina la posibilidad de contagio, sino que la reduce, porque es un virus muy chiquito y que además puede estar en otras zonas que el preservativo no cubre, como por ejemplo una zona perianal o una zona anal, donde si el preservativo no cubre en esas zonas, el contagio se da de todas formas. ¿Cuál es el rol que empieza a jugar ahí el bioquímico? En todo esto, cuando ya llega la paciente que tiene que ir al médico porque siente o dolores, o molestia, o picazón, ardor. Sí. Normalmente no genera ningún tipo de manifestación, entonces hoy en día silencioso, porque se autolimita y a lo sumo en algunos casos, en personas más inmunodeprimidas que otras, puede llegar a ocasionar alguna verruga genital o alguna lesión de ese tipo, pero si no, se autolimita. Entonces es el tamizaje a partir de los 30 años importante, justamente para saber si está o no está. Y en el caso que esté, si es el de alto riesgo, que es el que puede evolucionar a una lesión cancerosa o no. Por eso, digamos, es tan importante desde el punto de vista del diagnóstico o del control, mejor dicho, del paciente, que por ahí el médico, que es quien solicita la práctica, que después la vamos a realizar desde el laboratorio, sea específico con el diagnóstico, o mejor dicho, cuando hace el pedido, la solicitud médica, se compone de varios datos, además de los personales y de la práctica que va a requerir, digamos, también lleva la parte del diagnóstico presuntivo, que es lo que el médico sospecha y por lo cual le pide la realización del análisis, y es importante que sea un buen detalle el que haga el médico, o en lo posible una breve historia clínica, porque como son prácticas que por ahí no son tan de rutina, que son muy laboriosas, que son muy costosas también, no siempre las obras sociales las cubren. Entonces por ahí, para facilitarle al paciente y sobre todo para que haya un control poblacional importante, es necesario que el médico sea claro, digamos, a la hora de solicitar el análisis, bueno, por qué lo está pidiendo o por qué sospecha, y si es en caso de un control y hacer la prevención, que también es importante, identificar un poco la población de riesgo o por qué, digamos, considera que ese paciente requiere y es necesario que se haga ese análisis, porque bueno, como decía, son técnicas que por ahí son laboriosas y son sobre todo muy costosas, de insumos muy importantes, que por ahí las obras sociales son un poco restringentes a la hora de autorizarlas. Nosotros, como bioquímicos, todos los que estamos dentro de la sociedad de bioquímicos, trabajamos con un sistema que fue de desarrollo y que lo viene trabajando la sociedad desde hace muchos años, que se llama PAVIA, todos lo conocemos, en el cual gestionamos las autorizaciones de muchas obras sociales, sobre todo de IAPOS y de PAMI, que son las más masivas, por lo menos acá acá en Santa Fe por lo menos son la mayoría de los pacientes, sobre todo de IAPOS. Pero bueno, justamente por eso, como la gestión de la autorización la hace el laboratorio, es importante que cuente con todos los datos necesarios para poder después, en una primera instancia, solicitarla. Si hay algún
digamos que la obra social no la autoriza, para poder, digamos, hacer lo que nosotros llamamos recurrencia o segunda recurrencia, que son las instancias que tenemos de explicarle a la obra social un poco más allá de los datos que pide. Claro, exactamente. Necesitamos, digamos, más herramientas que generalmente las brinda el médico, y por eso es importante que el paciente lo sepa para que le exija al médico que sea un poco más detallada a la hora de volcar esa información en lo que sería el papel conocido como la orden médica. Es muy importante eso que decís, porque tal vez muchas personas que están del otro lado, a ver, lo que le da el médico son un mero transmisor, del médico al bioquímico y nada más. Y muchas veces ni leen ni prestan atención, y está buena esa recomendación de que el médico haga esa historia clínica, porque en definitiva es el puntapié inicial para que se puedan autorizar y el paciente, aquel que tiene que llevar la orden, no tenga que pagar o no tenga ningún otro tipo de problema. Obviamente, todo paciente que tiene obra social trata de que la mayoría de los estudios que se tenga que realizar lo cubra la obra social, y bueno, y para nosotros es el trabajo nuestro, y nosotros también nos sirve, digamos, que la obra social lo autorice para, bueno, que cierre el circuito, digamos. No siempre es así, y bueno, es necesario que el paciente intervenga en el sentido de que, bueno, por ahí genera alguna desconfianza el hecho de como da el papel y no sabe que por ahí atrás de todo eso hay una gestión de la autorización. Es importante, digamos, que conozca y que sepa que funciona así, sobre todo para estas obras sociales, que son la mayoría de los ciudadanos tiene, digamos. Y bueno, y hay otras obras sociales que por ahí son más prepagas, o que son más por ahí de elección de la empresa donde trabajan o del mismo paciente, que bueno, que quizás tienen otro circuito, pero hoy por hoy la mayoría se autorizan desde el laboratorio. Porque eso también es algo que desde la sociedad se está planteando, y hace que digamos, que cada vez se avance más sobre eso, para que el paciente no tenga que ir a la obra social no demore el circuito, entonces directamente va al laboratorio y se trata de gestionar desde el laboratorio, digamos. Mirá vos. Y además estaba algo bueno que recién hablamos antes de comenzar la nota, hablando del paciente, del laboratorio, de que aunque el médico recomiende, está bueno y tiene la libertad el paciente de elegir, ¿no? Al bioquímico o bioquímica que quiera hacerse, a ver, este estudio como cualquier otro, ¿no? Exacto. Eso es sumamente importante porque, bueno, todos los bioquímicos que estamos nucleados dentro de la Sociedad de Bioquímicos tienen los convenios, digamos, de trabajo con casi todas las obras sociales. Entonces, todos tenemos laboratorios habilitados por el colegio, que es la otra institución que nos rige. Entonces, estando en Sociedad de Bioquímicos, nosotros tenemos el derecho, primero la obligación de habilitar el laboratorio, inscribirnos en la Caja del Arte de Curar, que es también otra de las instituciones que nos rigen, y inscribirnos en la Sociedad de Bioquímicos para poder trabajar así con los convenios de la mayoría de las obras sociales. Y la sociedad lo que hace es, de alguna manera, simplificarnos a nosotros también el hecho de poder trabajar con la gran variedad de obras sociales que tenemos, y que después eso se centraliza acá, y desde acá sale hacia las distintas obras sociales para facilitarnos también lo que después sería, bueno, obviamente el pago por las prestaciones. Entonces, es importante que el paciente sepa que cualquier bioquímico que está dentro de la sociedad cumple con todos los requisitos necesarios para hacer cualquier práctica de laboratorio que le solicitan, sin necesidad, digamos, de que por ahí a lo mejor pasa que le recomiendan o le dicen que tiene que ir a un laboratorio puntual. Bueno, no solo es ese laboratorio, sino que hay una amplia gama de laboratorios que pueden atenderlo, y cada paciente puede elegir, digamos, a dónde direccionarse. Él puede elegir por cuestiones, no sé, de conocer, de compañerismo, o a veces de cercanía, de comodidad, de distintas oportunidades, digamos, que les ofrecen los laboratorios, que bueno, cada uno sabrá después dónde ir, pero lo más importante es que el paciente sepa que puede elegir libremente al laboratorio al cual quiere concurrir. Pepi, ¿querés agregar algo más de este virus que estábamos hablando? Con respecto a comentar lo que es la toma, que es la muestra que se necesita, y que es una toma de muestra simple que se puede realizar. Eso ya en la cocina tuya. Claro. Bueno, por eso también es también importante esto de la libre elección, porque bueno, como justamente ahora ella va a explicar bien cómo es la toma de muestra, eso, bueno, por ahí uno tiene que tener confianza en dónde se la realiza también. Así hay que tener seguridad, y es una toma de muestra muy simple que no requiere demasiada
complejidad en el laboratorio. Es como la toma de muestra de un PAP o de un exudado vaginal, siempre cumpliendo ciertas indicaciones previo a la toma de muestra. Y lo que se hace es una toma de muestra con espéculo, se coloca el espéculo y se toma con un cepillo en el cuello de útero de la mujer. El cepillo que se utiliza para la toma de muestra es más o menos del tamaño de un hisopo, se rota 10-20 segundos y eso es todo. O sea, es muy simple y... Es para, a ver, ayornando los tiempos ahora, es como era el hisopado del COVID, más o menos. Claro. Que se hace Sí, nomás que bueno, cambia por supuesto el sitio de la muestra, pero sí, en sí, porque también la técnica es... Sí, eso también es decir que gracias al COVID, por así decirlo, se está conociendo lo que es la biología molecular en el ámbito bioquímico, que antes la población en general mucho no conocía de la técnica, que son técnicas moleculares que lo que hacen es detectar material genético del virus, bacteria, hongo, lo que sea, en este caso es un virus, en la muestra del paciente. Entonces es una técnica súper sensible y específica que, como ya dijimos, nos permite seguir en la prevención de lo que es el HPV. La famosa PCR que se le dice, bueno, es también para detectar otros virus y otras bacterias, como decía ella, que bueno, que son sumamente importantes en el diagnóstico y que quizás antes de la pandemia no la conocíamos tanto a la técnica, bueno, nosotros sí, pero los pacientes le hablaban, claro, fue moneda corriente, claro, y de pronto fue moneda corriente. Entonces, bueno, está bueno también aprovechar toda esa información que por hoy la población tiene para, bueno, explicarle y contarles, mejor dicho, la gran variedad, digamos, que permite este tipo de técnica a la hora de establecer un diagnóstico. Muchas gracias, Pepi. Y terminando la maestría ya. Sí, falta poquito. Muy bien, para que se den cuenta que los bioquímicos no solamente están encerrados en un también, por supuesto, sí, continuamente, así que bueno, eso también es muy importante para nosotros, porque bueno, como decíamos, esto de la técnica también fuerza a que uno vaya continuamente formándose para, bueno, estar ayornado a lo que se exige. Una capacitación constante. Continua, exactamente. Muchas gracias, bueno, chicos, bueno, no, muchas gracias a vos. Así que bueno, parte de lo que es Sociedad de Bioquímica, de Bioquímicos, hablando y charlando más que nada sobre el rol de la Sociedad de Bioquímicos y más que nada sobre, en este caso, lo que era el virus del papiloma humano, cómo detectarlo, las indicaciones y más que nada conocer un poquito más del trabajo, del rol que tienen los y las bioquímicas y más que nada desde Sociedad de Bioquímicos, aquí en lo que es en la capital